En todo sistema es importante que verifiquemos el correo o email que tienen nuestros usuarios. Esto va a evitar que personas malintencionadas puedan registrarse a nombre de otro y que otra persona resulte recibiendo correos que no esperaba. Podemos permitir que una persona se registre usando un email, pero cuando quiera realizar alguna acción importante como publicar un mensaje o modificar sus datos, debemos exigirle que primero verifique su correo. Para implementar esta característica, lo que vamos a hacer se resume a lo siguiente. Primero vamos a añadir un campo adicional a nuestra tabla de usuarios llamada confirm. Este campo será un boolean que guardará una variable true o false dependiendo de si el usuario ya ha confirmado su correo o todavía. Luego añadiremos un segundo campo llamado confirmation code. Este campo va a guardar una cadena, la misma que será generada y asignada al usuario en su registro. Por lo tanto, cuando un usuario se registre, este va a recibir un correo con un enlace que le va a permitir verificar su correo justamente. La ruta que usaremos será register, verify, seguido de el código de confirmación que sería asignado al usuario durante su registro y que está guardado en la base de datos. De tal forma que cuando acceda a este enlace, nuestro controlador va a comparar este parámetro get que se recibe con el que tiene el usuario guardado en la columna confirmation code. Si es igual, entonces se habrá verificado ya correctamente que el email le pertenece al usuario. Si el código es distinto, lógicamente la validación no se llega a completar. Y eso sería todo. Ahora sí vamos a implementar lo que acabamos de describir. En nuestro controlador AuthController tenemos un método llamado create que se encarga de crear un nuevo usuario y registrarlo en nuestra base de datos. Aquí lo que se hace es hacer uso del método create a partir del modelo usuario y devolver este objeto. Como aquí tenemos que enviar un correo, vamos a guardar el usuario que se ha creado en una variable y luego devolver esta variable para no afectar el comportamiento que ya tenía. Y simplemente añadiremos aquí un código para enviar el correo. Pero antes tenemos que asignarle un valor para el campo del código de confirmación que antes añadimos. A este confirmation code le vamos a asignar una cadena aleatoria, pero no es necesario que asignemos un valor para el campo confirmed, dado que ya tendrá un valor por defecto. Entonces aquí usaremos la función str-random y en este caso vamos a generar un código de 25 caracteres. Luego aquí procedemos a enviar un email. Para enviar un email necesitamos hacer uso del método send de la clase mail y aquí nosotros vamos a indicarle tres parámetros. El primero es la vista que se va a usar para el envío del mail. El segundo parámetro es la data que vamos a inyectar y que vamos a poder usar en nuestro Blade. Y el tercer parámetro nos va a permitir definir a quién se le debe enviar el mensaje, porque aquí nosotros le indicamos un email, un nombre y además el título que va a tener el correo. Aquí nosotros queremos acceder al email y al name que se encuentran en la variable data. Sin embargo, no podemos acceder aquí porque esta es una función anónima. Para que sea posible usar esos valores tenemos que hacer uso de use. En use indicamos que vamos a usar la variable data dentro de esta función y entonces ya podremos usar la variable data que a su vez contiene el email y el nombre del destinatario. Ahora vamos a crear la vista que va a hacer el mensaje que se va a enviar. Como todavía no tengo una carpeta emails definida, la voy a crear. Y aquí dentro tendremos la vista. A esta vista la llamaremos confirmationcode.blade.php. En este caso nuestro Blade simplemente estará compuesto por una estructura HTML básica con un mensaje de bienvenida y el enlace hacia la ruta que va a permitir al usuario verificar su correo. Como se observa, la ruta es register, verify, seguido del código de confirmación que antes hemos generado. De esta forma no es necesario incluso que el usuario vea el código porque simplemente al dar clic al enlace está haciendo ya uso del código al pasarlo como parámetro en la ruta. Para que todo esto funcione necesitamos inyectar dos variables sobre la vista del email, que viene a ser el nombre del usuario y el código de confirmación. Aquí en nuestro código tenemos ya una variable data que contiene el name.
Además contiene el email, pero aunque no lo vamos a usar, podemos usar aquí la variable data para poder aprovechar y de paso inyectar esta variable y sea usada desde nuestro Blade. Pero nos falta el código de confirmación. Por lo tanto, aquí mejor le pondremos data de esta manera y aquí vamos a añadir el parámetro correspondiente de esta forma. Es decir, lo que estamos haciendo es guardar el valor del código generado dentro de data confirmation code para luego simplemente aquí indicando data pongamos a disposición del Blade ambos valores. Solamente nos faltaría indicar cuál es nuestro Blade. En este caso se encuentra dentro de la carpeta emails con el nombre de confirmation code. Ya registramos al usuario, le asociamos un código de confirmación, simplemente nos falta definir la ruta que confirma el código. Por lo tanto vamos a definir una ruta get con este nombre, register, verify y el código de confirmación. Aquí va la ruta y aquí el parámetro code que vamos a usar. Por último, el controlador con el método en específico que va a atender esta petición. Podríamos considerar un controlador propio para ello, pero en este caso para simplificar vamos a usar el controlador authController y el método verify que ahora lo vamos a definir. Creamos aquí rápidamente una función verify y esta va a recibir el código desde la ruta. En este punto necesitamos comparar este código con el código de confirmación que tiene el usuario. Sin embargo, es posible que el usuario no haya iniciado sesión o que haya cerrado su sesión al momento de confirmar. En ese caso tendríamos un error y no se podría verificar correctamente. Por ello lo que haremos más bien será buscar un usuario cuyo código de confirmación coincida con el que nos envían y a ese usuario confirmarle el correo. Y el efecto que conseguimos sería el mismo, solo que ya no necesitamos que el usuario esté autenticado, ni añadir un parámetro más sobre la ruta. Entonces lo que hacemos es, a partir del modelo de usuario, ver aquel cuyo código de confirmación sea igual al código que recibimos de la ruta y obtenemos el primero. Si ninguno coincide, nuestro objeto user, nuestra variable user, va a ser null y a través de este if podemos capturar si es que no se ha encontrado ninguna coincidencia. Por tanto, si es que no existe user con ese código, vamos en este caso a hacer una redirección a la página principal. Si nunca entró al if, entonces el campo confirmado lo ponemos en true, eliminamos el código de confirmación porque ya no se va a usar más, aunque esto es opcional en realidad, y guardamos el usuario con los cambios. Aquí podemos hacer muchas cosas como redirigir al usuario a una página donde se le indique que ya confirmó correctamente su email, devolver a una vista determinada o lo que mejor les parezca, pero en este caso simplemente vamos a redirigir al usuario hacia la ruta de login. Si ya ha iniciado sesión no verá la ruta de login, sino que más bien será llevado a su panel de usuario. Y al menos en mi caso yo he definido una variable llamada notification que está en las vistas, que se encarga de mostrar una alerta con el valor que tiene notification cuando notification existe. Por lo tanto, en este caso yo le voy a pasar una variable llamada notification con el valor de has confirmado correctamente tu correo. Y esta variable notification la tengo expresada de esta manera en la vista. Notification es solamente el nombre de la variable que he usado, puede ser cualquier otro nombre. Y ahora sí vamos a ver cómo explota todo esto. Ingreso unos datos rápidamente, le doy a confirmar registro. Y el primer error que encontramos nos dice que hemos olvidado de indicar quién es el que está enviando el mensaje. Hay dos formas de hacerlo. Una forma es especificar quién envía el mensaje aquí en nuestro método send, indicando el correo y el nombre del remitente, o bien hacerlo de forma global en nuestra carpeta de config en el archivo mail.php. Aquí si bajamos un poco encontramos from con dos valores, la dirección y el nombre. En este caso pondré datos de una empresa ficticia para verificar que todo funcione. Al intentar nuevamente
encontramos otro error porque el driver para el envío de mails aún no ha sido configurado en este proyecto. Hay muchas formas de configurar este driver. En un video distinto pueden encontrar la explicación, pero por ahora saltaré este paso y simplemente voy a hacer uso de mis credenciales en Mailgun, es decir, esta página que permite enviar hasta 10.000 correos gratuitos al mes. Simplemente hay que registrarse y ellos nos darán las credenciales. Luego de unos segundos aquí en Gmail tengo el correo que me acaba de llegar y al dar clic sobre el enlace estaría realizando la verificación de la cuenta. Ya para finalizar solamente deben tener en cuenta un punto que no había mencionado. Aquí en Auth Controller, cuando hacemos uso del método create y usamos el código de confirmación como un parámetro adicional al crear el usuario, esto probablemente no funcione si es que ustedes no han definido el campo confirmation code dentro de la variable fileable en la tabla de usuario. Esto permite que este campo se pueda usar con el método create. Si para registrar en cambio usamos user igual new user y asignamos esto accediendo como atributos, y por último user safe, que es la otra forma también de registrar, no es necesario añadir el valor acá, pero sí es necesario si es que estamos usando este método create.